Agradecemos la presencia de todos ustedes y de los expositores, ¿no? Son profesionales de amplia trayectoria y reconocimiento internacional, quienes intercambiarán sus conocimientos y experiencias con el propósito de que todos podamos analizar y debatir los aspectos más importantes de la gran diversidad de fauna íctica continental, así como identificar las oportunidades y desafíos existentes para lograr una gestión integral de la misma. Nuevamente darles la bienvenida y declaro inaugurado el evento. Espero que sea de su agrado. Muy buenos días. Invitamos al biólogo Max Hidalgo. Disculpe. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador permanente del Museo de Historia Natural y bueno, cuenta con numerosas investigaciones y publicaciones que lo acreditan como un experto profesional en la materia. Muchas gracias, Fátima. Voy a hablar un poco ahora sobre el impacto que ha tenido el uso de la diversidad ictiológica en cuanto a conservación en Perú. Tiene un enfoque muy distinto probablemente al que muchos profesionales dentro del ámbito ictiológico generalmente observan a los peces, que generalmente hay una tendencia mucho mayor al tema pesquero, que es científicamente una fracción de lo que corresponde todo el real concepto de lo que debería ser diversidad ictiológica, ¿no? Estos inventarios rápidos surgieron por la necesidad de generar una herramienta y acciones, especialmente generar una herramienta, pero además acciones lo más pronto posible en cuanto a conservación. Probablemente esto ha hecho que los inventarios promovidos por el Museo de Chicago, que es uno de los museos más grandes de historia natural que hay en Estados Unidos, hayan invertido mucho tiempo, ¿no? A lo largo de casi 16 años, desde el año 2000 hasta el último inventario que ha sido el año 2016, en procurar incluir la parte ictiológica como un elemento junto con otros grupos biológicos para sustentar, además, junto con la parte social y física, sustentar la creación de áreas naturales protegidas en Perú, ¿no? Y que al momento, a la fecha, como probablemente ya deben saber muchos o tienen conocimiento, ya nuestro país está por encima del 17% de áreas naturales cubiertas dentro de ese ámbito. La gran mayoría de ellas han estado principalmente dentro de lo que diríamos ecosistemas continentales, tanto terrestres como acuáticos, ¿no? En el ámbito marino, todavía, de acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, todavía estamos con un porcentaje muy bajo que todavía debe irse incrementando, porque es una meta, pero es un país megadiverso, ¿no? Y justamente esta alta diversidad ictiológica hace en muchos casos difícil el tema del manejo, ¿no? En muchas pesquerías, por ejemplo, hay lo que uno puede ver en un desembarque, hay muchísimas especies, ¿no? Entonces, y como el Perú, bueno, está dentro de los 5 países más diversos en peces, entonces esto representa un reto de poder tener especialistas que puedan trabajar y profundizar en la identificación de muchísimos taxones, ¿no? Entonces, notamos, ¿no?, que estos inventarios permiten la identificación de especies. Uno puede tener temas de abundancia, entender el tema de la distribución. La distribución es muy importante en el tema continental porque está muy vinculado a, por ejemplo, zonas con alta diversidad, zonas con especialistas de ciertas zonas, de ciertos tipos de hábitats o con distribución restringida, ¿no?, que generalmente, por ejemplo, en el tema marino casi no tenemos poca información de ese tipo, ¿no? Pero además también nos permite tener en el largo plazo seguimientos, ¿no? Seguimientos, por ejemplo, poblacionales, ¿no? Y proponer manejo y uso sostenible de muchos de estos recursos, ¿no? Como les había mencionado, buscaba catalizar acciones efectivas. Es por esa razón que estos estudios biológicos rápidos han tenido un énfasis más que en documentar la diversidad total de un área, es generar un impacto rápido en conservación. Y de hecho, voy a mostrarles más adelante que esto sí se ha logrado, ¿no? Entonces, esto implica necesariamente trabajos de campo, ¿no?
que a lo largo de estos 16 años se han venido realizando. Y para el caso acuático, necesariamente las colectas. Y a su vez, eso refrendado con una colección o una biblioteca de especímenes que es necesario tener, ¿no? ¿Por qué? Porque los especímenes entran a una colección científica y esto permite que cualquier investigador más adelante pueda volver a estos especímenes, realizar más estudios y, como es relativamente frecuente en nuestro país, encontrar taxones no descritos, ¿no? Dentro del material que incluso, por ejemplo, muchos de nosotros identificamos en campo, hasta género, a veces hasta especie, a veces la identificación no es tan precisa. Viene un especialista que ha trabajado en el grupo y determina de que es una especie no descrita, ¿no? Pero la única forma de poder tener esas corroboraciones es a través del material que está colocado en colecciones científicas que literalmente son bibliotecas de información. Estos inventarios han implicado la participación de numerosas instituciones, ¿no? Como pueden ver, esto corresponde, este slide de aquí, a la participación de las instituciones que colaboraron en el inventario número 28, que fue el último que se ha hecho en Perú, el año 2016, en la zona del medio Putumayo, del río Algodón, ¿no? Son muchas instituciones, ¿no? Ven acá que está el YAP, bueno, está el Field Museum, el Museo de Historia Natural, entre otras más. A lo largo de todos estos años, el número de instituciones participantes ha sido muy grande, ¿no? Lo cual también muestra la importancia de las colaboraciones, ¿no? De tener contrapartes, ¿no? Todos alineados, buscando el objetivo de poder generar las áreas de conservación. Esos inventarios, en la parte biológica, han trabajado principalmente grupos de vertebrados. Entonces tenemos listas para aves, mamíferos, para la parte de anfibios y reptiles. Y en la parte acuática, exclusivamente el tema de peces. ¿Por qué no invertebrados? Bueno, invertebrados es un grupo muy diverso, ¿no? Y existen realmente muy pocos especialistas que rápidamente en 3 semanas puedan identificar muchas especies de invertebrados, ¿no? Pasa también en lo marino, pasa en lo continental. Entonces, el enfoque ha sido trabajar con especies que pudieran llamar la atención, ¿no? En el caso de peces existen muchos de estos ejemplos, ¿no? Bagres migradores, especies muy conocidas por nosotros, Arapaima, Osteoglossum, Brachyplatystomas, que son bagres migradores, ¿no? Entonces es más fácil encontrar elementos que permitan sugerir la conservación de área, ¿no? Uno de los primeros inventarios, el primer inventario biológico rápido realizado por el Field Museum en Perú, fue el que se hizo en el año 2000 y que permitió posteriormente, el inventario se hizo más o menos como en agosto-septiembre del año 2000, y en mayo del 2001 ya se estaba creando el Parque Nacional Cordillera Azul, ¿no? Bueno, utilizando los resultados biológicos totales, ¿no? No solamente los de peces, ¿no? Este es el río Pisqui, en la zona de Cordillera Azul. Acá están las formaciones Vivian de estas montañas muy características de Cordillera Azul. Y entre los resultados más llamativos que encontramos en ese inventario fue el descubrimiento del primer espécimen del Panaque shefferi, que es la carachama gigante. Yo debo confesarles que cuando hace 18 años que participé de este estudio, mis conocimientos en taxonomía de muchos de estos grupos era mucho menor que el que tengo ahora, y en realidad cuando capturamos este primer espécimen yo no sabía qué cosa era. Entonces los nativos lo habían pescado y entonces, bueno, se lo comieron. Yo le tomé una foto y después de esto un especialista me dijo: esto es algo súper raro, pero era un espécimen muy difícil de capturar porque estos se sumergen bastante en la profundidad, estos peces de aquí, específicamente esta carachama, ¿no? Consumen, raspan la corteza de árboles, tienen unos dientes especializados. No es como muchas carachamas que se alimentan de perifito, ¿no? Esta de aquí es como una especie de xilófago grande, ¿no? En versión pez, ¿no? Y después de muchos años volvimos a encontrar unos especímenes, y lo que permitió posteriormente una revisión y la descripción de esta especie,
que ya se conocía en el mundo acuariófilo, o sea, pero no tenía nombre, era un panaque L500, un número era, ¿no? Pero después de los descubrimientos ya pudimos darle una identidad, que es también parte de lo que se requiere hacer para muchos taxones, ¿no? Bueno, y el Hippostomus fonchi, que es una especie solo registrada en Perú, ¿no? Esa especie no está en otras regiones de Sudamérica, no está en Colombia, no está en Ecuador, ¿no? Por tal representa una especie endémica del país, ¿no? Posteriormente hicimos el estudio en la zona de Matsés. Para los que no conocen esta área, ya esta frontera, este es el río Yavarí, la cuenca del Yavarí representa la frontera entre Perú y Brasil, y el Yavarí deriva su nombre a partir de la unión de dos ríos, que es el Yaquerana y el Galvez, ¿no? En esa zona central hicimos un estudio del año 2004 y después, como 5 años después, se creó la Reserva Nacional Matsés, ¿no? Utilizando la información, otra vez como le decíamos, biológica, esta información. Para aquellos que han caminado en sitios pantanosos, este es un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos en el estudio de inventario, esto no era agua, era una trocha en el bosque, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mostrar? Quería mostrar esta foto, porque existe una dinámica muy fuerte entre lo que hay en el canal del río, lo que entra al bosque inundable, y en muchos casos existen especializaciones de muchos grupos de peces que prefieren este tipo de ecosistema, ¿no? Hay muchos cinolévidos, ¿no?, que les gusta este tipo de ecosistemas, muchos cíclidos, ¿no?, y que el registro de estos implica tener que salir un poco de las colectas del patrón tradicional de utilizar redes de espera, por ejemplo, ¿no?, para colectas. Esto implicaría, por ejemplo, incluso colectas manuales, ¿no? O sea, colectas con machete. No sé si alguno de ustedes ha imaginado colectar peces con machete. Básicamente lo que se hace es, uno saca un tronco fuera del agua, abre el tronco y dentro hacen otros peces, ¿no? Bagres, peces eléctricos, cinotiformes, entre otros, varios grupos, ¿no?, cíclidos, ¿no? Esos elementos pequeños, ¿no?, incrementan justamente incrementan el número de especies conocidas, ¿no? Entonces se creó, y es acá un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá un Centromoclus, un Anostomus, un Elógenes, Pimelodelas, este es un Amocryptocaras, Pariolius, Leptoplosternum, ¿no?, que representan muestras de esta alta diversidad de esta zona, ¿no? Luego salimos de Loreto, que es maravillosamente diverso, y entonces, ok, vamos a hacer otro inventario rápido, y se hizo el inventario de la zona de Megantoni. Megantoni prácticamente es esta área que ahora es un santuario nacional que se generó posterior, ¿no?, a los datos de los inventarios rápidos. Es prácticamente un puente, una conexión biológica, un puente, un corredor entre lo que es la zona del Parque Nacional del Manu acá y lo que es la Reserva Comunal Machinga y el Parque Nacional Otishi, que está al centro, ¿no? Entonces Megantoni cruza por el Pongo de Mainique. Algunos de ustedes si han estado en Urubamba o ha escuchado historias del Pongo de Mainique, que es un área difícil de navegar, ¿no?, que separa el Alto Urubamba del Bajo Urubamba, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pudimos encontrar no muchas especies, pero se describió esta especie de Trichomicterus megantoni. Uno de los autores de la descripción está sentado allá, Roberto Quispe, que permitió la descripción, o sea, el registro de esta especie que hasta ahora se conoce de esa zona, ¿no? Una zona montañosa de difícil acceso. Muy pocos investigadores han podido regresar a esa área porque son zonas montañosas muy escarpadas, ¿no? Por pedido de las comunidades de la zona esta de los Maijunas, en esta zona entre el Napo y en el interfluvio entre el Napo y el Putumayo, se realizó un inventario rápido más, buscando, ¿no?, que terminó posteriormente en la creación de una ACR, el Área de Conservación Regional Maijuna Quichua, ¿no? Es un área realmente muy interesante y que permitió también el registro de muchas especies, ¿no? 132, acá por ejemplo, esta Tatia perugiae, un Bunocephalus, un Corydoras ortegae, que fue descrito en honor
al profesor Hernán Ortega, que en un momento les va a exponer, ¿no? El área de conservación Alnaná y Pintoyacu Chambira. O sea, lo que estoy mostrando aquí es el impacto generado después de los estudios de inventario. O sea, el inventario se realizó y después, siguiendo un proceso requerido que solicita al Estado acerca de documentación, sustentado técnicamente, esto permitió la creación de áreas naturales, ¿no? Muchas especies, por ejemplo, Myoglanis kepkei, este es el Thalassophrina amazónica, que son especies no muy frecuentes, ¿no? Una especie nueva de Cetopsorrandia que, un miembro del Departamento de Ictiología que está sentado allá adelante, que es Darío Faustino, él está haciendo su tesis de doctorado estudiando este grupo de bagres pequeños, ¿no? Estos bagres son menores de 5 centímetros los adultos, no es que es... Y eso es un tamaño normal, evolutivamente diseñado en el ensayo-error que representa la evolución, ¿no? Y que generalmente no son abundantes, son difíciles de capturar, están en hojarasca, están enterrados en la arena, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en peces, uno piensa recurso ictiológico, ¿no? Y piensa en lo que es pesquero. Pero estas especies tienen una función muy importante en el ecosistema, ¿no? Son acervo de esa biodiversidad alta que hace que el funcionamiento de todo ese ecosistema acuático se mantenga, ¿no? Se hizo el inventario en la zona Ampillaco-Payaco. También el inventario posteriormente derivó en la creación del ACR, del Área de Conservación Regional, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El pez hoja, ¿no? Monocerrus polyacanthus, otra especie de nanostomos y Osteoglossum visirrosum, que eran elementos que se colocaron como objetos de conservación, ¿no? Basados en peces. El Parque Nacional Huepí, de muy difícil acceso. Llegar aquí a este extremo de Perú es difícil. Y para serles sinceros, para llegar nosotros hasta ahí, tuvimos que entrar por Ecuador. Y bajar por el río, aquí por el Lagartococha, hasta acá. No entramos vía Iquitos, ¿no? Que era una vuelta mucho más larga, ¿no? Entonces, hicimos el estudio, se creó posteriormente el Parque Nacional Huepí y en realidad se creó el Parque Nacional y 2 reservas comunales al costado, ¿no? Basado en los datos que teníamos de los inventarios, ¿no? Las poblaciones de Arapaima, por ejemplo, eran uno de los objetos de conservación importantes de esta área. Existen muy pocas áreas que de manera natural tengan poblaciones silvestres de Arapaima. Si uno va a lo largo de Lucayali, esto es mucho más escaso, ¿no? Por ejemplo, Pacaya Samiria tiene unas poblaciones. La ventaja de eso es que tienes un área protegida que controla de alguna forma el manejo, ¿no? Pero otras áreas están totalmente abiertas y probablemente, quién sabe, probablemente en Yarinacocha en algún momento hubo Arapaima, pero Yarinacocha es tan accesible, ¿no? Que ya muchas poblaciones silvestres no están, ¿no? Entre otras especies más de importancia, ¿no? 184 especies. El Parque Nacional Sierra del Divisor, ahí se encontró 109 especies y se describió esta especie nueva de un carácido, ¿no? Y se le denominó en honor al área, ¿no? Entonces, este es un Hemibricon divisorensis, en honor al Sierra del Divisor, ¿no? Otras especies nuevas, ¿no? En el Parque Nacional Yaguas. Se crea el Parque Nacional Yaguas, estamos hablando de 2018. El inventario se hizo el año 2010, o sea, vean, el proceso demoró 8 años en la categorización final. Y el Parque Nacional Yaguas es probablemente una de las joyas ictiológicas, parque nacional con mayor diversidad de peces de todo el Perú. Es un área pristina, aislada, privilegiada, ¿no? En cuanto a diversidad ictiológica, ¿no? Muchas especies de curimátidos, de anostómidos, Rhenucus spilurus, el Acocaras pulcher, entre otras especies más, ¿no? Vean, ¿no? Todo esto son fotos tomadas en Yaguas, ¿no? De los peces que habían ahí, ¿no? Muchas especies de corridoras, entre otras especies más, ¿no? Especies de importancia comercial, ¿no? El pseudoplatistoma, ¿no? Y que utilizan estas áreas del Putumayo justamente como áreas de desove. Muchos de estos tributarios son áreas importantes en los cuales la dinámica poblacional, porque requieren de áreas en buenas condiciones, les permite a los peces desovar y luego seguir sus procesos de migración, ¿no? Muchas especies de rayas
¿no? Era bastante frecuente, ¿no? Tanto así que durante los inventarios, mientras en la noche salíamos todos los investigadores a pescar, no solo los ictiólogos, sino también los botánicos, los mastozoólogos, y casi cada uno de los investigadores, por lo menos en algún momento, pescó una raya, ¿no? Muy diverso el área, ¿no? De hecho, esto representó aquí un nuevo registro, ¿no? Vean acá de esta Potamotrigon escovina, una raya muy rara, ¿no? Que no estaba reportada para el Perú, y varias potenciales nuevas especies. Este es de una especie cuyo nombre común es atinga, que son peces probablemente de los más sui generis que pueda haber, no tienen aletas, cuando nadan parecen como si fueran serpientes, ¿no? Yabari, que fue un inventario que hicimos el año 2003 y que no terminó en ninguna área natural protegida. En aquel momento, cuando hicimos el inventario del año 2003, que participamos con el profesor Hernán, hasta ese inventario, Yabari tenía el récord del número de especies para un inventario rápido de 3 semanas, que es generalmente el periodo que duran estos inventarios rápidos, ¿no? 3 semanas en campo, ¿no? Entonces 240 especies, ¿no? En 3 semanas, y en realidad era una locura, ¿no? En realidad Yabari, tanto como Putumayo, cuando nos hicimos el inventario, esas 240 especies representaban un número subestimado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estuvimos en campo, estábamos en aguas altas, ¿no? Si esto hubiera sido en época más baja, probablemente hubiéramos tenido mayor cantidad de registros, ¿no? Actualmente creo que WCS viene trabajando en un área de conservación, tiene una concesión en la zona, ¿no? Y con muchísimas especies, ¿no? Desde especies miniatura, como estos Titocarax, muchas especies de consumo, ¿no? Zonas montañosas en la frontera de Loreto con Amazonas, que son los cerros de Campanquís. Esta zona ya está dentro de la zona reservada Santiago Comain, ¿no? Y a la fecha todavía no hay una categoría final para esta área, ¿no? De hecho, las comunidades nativas, las etnias locales, ellos tienen una visión diferente de lo que esperan del área, ¿no? Eso también fue algo de lo cual nosotros pudimos aprender, porque generalmente cuando uno trabaja en conservación es como que uno espera alguna de las categorías que están que aparecen dentro del SINAMPE, ¿no? Pero aquí las comunidades quieren algo distinto, ¿no? Y literalmente ellos decían, no queremos estar en ANP, queremos una creación de un área, de un territorio ancestral indígena o algo así, que en la normativa pues no tenemos, ¿no? Pero es parte de esa evolución de incluir a estos actores, porque en realidad la conservación, para que funcione, requiere de que los actores dentro del área estén compenetrados y focalizados en el mismo objetivo. Campanquí representó, acá otra vez Roberto, que está sentado allá, con un quetostoma impresionantemente grande, ¿no? Bueno, en realidad es un truco fotográfico, ¿no? Estas áreas dominadas por aguas torrentosas, ¿no? Donde muchas especies de estos loricáridos, ¿no? Habitan. Cordillera Escalera Loreto, que es la montaña más alta de Loreto. Hace frío, ¿no? Estamos hablando de que Cordillera Escalera, porque todo el mundo ha escuchado acerca de Cordillera Escalera, que está en la área de San Martín, a una área de conservación. Pero en realidad la cordillera sí es la cordillera, pues la cordillera se proyecta hasta el norte, ¿no? Y hicimos un estudio aquí, y cada una de estas especies de astrolepos es una especie diferente. Astrolepide es probablemente un éxito evolutivo de la coevolución con la adaptación a las condiciones andinas, y es un género de un bagre, o sea, la familia es Astrolepide, un único género Astrolepus, y con más de 28 especies para Perú, ¿no? Muchas de estas especies de bagre de torrentes tienen incluso distribuciones restringidas dependiendo de las cuencas, ¿no? Y acá podemos ver esa gran diversidad, ¿no? Entonces, muchos de los inventarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, como podemos observar aquí,
han permitido la generación de muchas de estas áreas de conservación con algunos récords hasta ahora, ¿no? En muchos de los grupos. Y el último inventario que hicimos, solo para mostrarles rápidamente y terminar mi presentación aquí, es un poco más en detalle lo que representó esta área que está aquí. Este es el Putumayo, ¿no? Y en el cual trabajamos en un tributario, que es el río Algodón. El río Algodón es un tributario de la margen derecha del medio Putumayo, ¿no? Escasamente explorado, ¿no? Ictiológicamente áreas pristinas, ¿no? O sea, uno lo puede percibir incluso por la presencia de muchos grupos de por ejemplo, mamíferos grandes, ¿no? Y en la visión de conservación, bueno, esto es un zoom sobre esta área que corresponde. El inventario fue en esta área de aquí, ¿no? Pero ya, como les había mostrado en las diapositivas anteriores, había hablado del área de conservación Maicuina Quichua, el área de conservación regional Ampilla-Copayacu, bueno, ahora que es el Parque Nacional Yaguas, ¿no? Y que en términos de paisaje representa justamente esto, una de las cosas importantes que hay que entender en términos biológicos, que es la conectividad, que es la diversidad del flujo génico, ¿no? Muchas veces pensamos que podemos escoger un área natural protegida y que quede allí como si fuera una isla, cuando en realidad esa es una idea que no es correcta. ¿Por qué? Porque muchas de las especies utilizan áreas mayores para sus procesos biológicos. Ejemplo, los grandes bagres miradores, ¿no? Que requieren de todo el sistema amazónico para poder completar su ciclo de vida, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que actualmente el Perú, en cuanto a peces, es más diverso en peces continentales que marinos. Y por un bastante margen, ¿no? Y eso responde principalmente al esfuerzo, ya que los ictiólogos continentales tercamente han insistido en especializarse, en estudiar los peces, en ir a hacer sus maestrías, sus doctorados con taxonomía, en sistemática, ¿no? Es la única forma de poder generar una mejor documentación de biodiversidad, ¿no? Entre otras especies más. Y algunas especies que creemos que son nuevos, consultados con especialistas, que corresponderían a especies no descritas de peces. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Con el programa, invito al doctor Hernán Ortega a que por favor nos presente el estado actual del conocimiento taxonómico de los peces nativos de aguas continentales en el Perú. Un fuerte aplauso para él, por favor. Es un gusto estar aquí frente a ustedes. Estuvimos preparando este foro hace más de un mes y se trata pues de compartir lo que hacemos en la Universidad de San Marcos, particularmente en el Museo de Historia Natural, en el Departamento de Ictiología. Así, el título está como el estado actual del conocimiento taxonómico de las especies nativas de aguas continentales. Digo nativos porque no están incluidos los introducidos. Como una introducción, los peces son muy dominantes tanto en riqueza, abundancia como en biomasa. La biomasa es más evidente en el ambiente marino, la riqueza especialmente en aguas continentales. Y son fuente de estudio como también de alimento. Hay información muy cercana para estar actualizados. Viene una de la Academia de Ciencias de California y para el 4 de septiembre de 2018, hace unos días, están registradas 34.871 especies para el mundo. Y de ellas, algo de 14.000 corresponden al agua dulce, aguas continentales del mundo. Aproximadamente 3.000 corresponden a la cuenca amazónica, información de 2016. Y cuando mencionamos el listado para los peces de agua dulce del Perú, como lo mencionó el profesor Hidalgo, actualmente estaríamos llegando a 1.141 especies. El antecedente previo daba 1.064 en una publicación por el MINAM en el 2012. Entonces, casi 80 especies adicionales. Y va a seguir en aumento porque ha sido una revisión de pocas semanas
y probablemente siga creciendo esa cifra. Esto no lo hemos creado nosotros, viene como una herencia de otros investigadores, otros estudiosos, y vamos a recordar algunos que tienen que ver con el conocimiento de los peces de agua dulce del Perú. Cope, 2 trabajos, 1872-1878, los peces de los ríos peruanos. Aigema y Allen, un fabuloso libro publicado en 1942 como Los peces de Sudamérica. En realidad el trabajo de campo fue en 1920. Lo terminó 22 años después Allen, porque el doctor Aigema falleció en el 25. Fowler, 1945, nos obsequió una buena obra titulada Los peces del Perú. Y Quiriquiño, un trabajo interesante en la parte baja del río Tumbes. Solo estoy hablando de peces de agua dulce. Kullander, un ictiólogo sueco, en 1986 publicó un libro sobre los cíclidos de la Amazonía peruana. Y con Max, el 2018 hicimos una síntesis para una revista del hemisferio norte. Para que sea más visual, esas son las carátulas de los peces del Perú de Fowler de 1945, la lista anotada publicada en Washington en 1986 y la del 2012 publicada por el MINAM. Esto tiene su origen en 1971. Hubo un convenio entre el Ministerio de Pesquería y la Universidad de San Marcos para realizar un estudio básico y aplicado sobre los peces de la Amazonía y su posible utilización como especies de cultivo. Entonces se generaron trabajos en ictiología básica, limnología, piscicultura, propiamente dicho. El instituto está en Pucallpa, es parte de San Marcos, y allí yo pasé 15 años, y en el 74 tuvimos la primera cosecha de Bricon erythropterum. Fue la tesis del colega Juan Guevara, el líder de la parte de piscicultura, y desde entonces la relación con el ministerio ha sido muy estrecha, tanto que conocíamos de cerca a los funcionarios y era directa la comunicación como para tramitar los permisos de colecta. Y los antecedentes, pueden ver en el gráfico, han ido en aumento desde el primero del 1986 al 2012. Y con la cifra que les dije, sube más una columna a la izquierda. Y acá, para mencionar de que desde Pucallpa empezamos a trabajar en distintas direcciones hacia Loreto, Madre de Dios, San Martín, porque no tenemos fronteras para seguir estudiando los peces. Y así podemos documentar algunas formas endémicas, cosa que no es tan fácil como luego lo vamos a ver, y resultados como por secciones. Si vemos los ríos de la cuenca del Pacífico, hay 62 ríos. Conocemos algo, en Tumbes, por ejemplo, 42 especies. Y comparen con Samalocumba, apenas 3. Es porque la ecología, la disponibilidad de recursos, los microhábitats son completamente distintos. En Tumbes llueve tanto como en Pucallpa. Eso es muy especial y permite conocer una gran diversidad en Tumbes y Piura. Luego vamos a tener una noticia más sobre Piura. Los ríos son de cauces fijos, sustrato duro, a veces arena, y son muy estacionales. Verano e invierno son bien diferentes en caudales. Y si vemos resultados de tesis, de publicaciones en la selva, pueden ver que en Guayaga, hace poco, en 2018, una tesis de Lisbeth Valenzuela nos dio a conocer 128 especies con más de 35 estaciones de muestreo, seca y húmeda,
entre 280 y 4.000 metros de altura. O sea, todo el curso del Huallaga hasta los 280 metros. Un trabajo en el 2007, en el Huallaga, en otra altitud de 250 a 210 encontramos 152 especies. Y así, cada uno tiene unas referencias puntuales. En el Parque Nacional de Manu registramos 210 especies, pero en 1996 es el Parque Nacional tal vez uno de los más importantes que conocemos en cuanto a peces, y la información ictiológica está desactualizada. Del 96 a la fecha pues han pasado bastantes años. Igual Tambopata-Candamo, 1998. La región de Fitzcarral felizmente es más reciente, 2011, 208 especies, y así sucesivamente. Ríos de selva, transparente, sustrato duro, ríos de selva baja, de agua blanca. La transparencia, 5 centímetros. Entonces, ¿cómo hacen los peces? Utilizan otras formas de diversificarse. También hay sitios con aguas claras y muchos con aguas negras, como lo ha mostrado el profesor Hidalgo. El curso en selva baja es completamente diferente a la sierra o a la costa. Aquí el curso puede variar de una década a otra. Basta que un árbol grande caiga y empieza a desviar la corriente. Como dato, en los 80 viajábamos bastante de Pucallpa a Macicea y la calle principal estaba a 200 metros del puerto. Ahora hay que tomar un motocar, viajar 6 kilómetros para llegar a esa calle principal. El río se ha alejado. Estamos hablando de Lucayali. Y así se crean también ambientes nuevos, temporales, como un resumen a lo que he dicho, las áreas protegidas. Ahí están las cifras y los años en que se han trabajado. Pacaya San Miriam, 2001 al 2004, 302 especies. Cordillera Azul, como mencionó en parte el profesor Max, más de 100 especies. El Manu, 215, con adiciones al 2005. Una pequeña visita. En el Daviceo, más de 60 especies, una sola visita a la parte baja. Baguaja Sonene, 240 especies. Y en el Alto Purús, sí, ha sido el más reciente trabajo, hasta 140 especies. Algunas vistas del río Manu, una quebrada que es muy frecuente cerca de la base de Paquitza, y una muestra de peces del río Manu. 55 especies en una hora de trabajo. Todos los grupos grandes están representados en esa muestra. Hace poco, diciembre de 2017, en la cuenca del Huallaga, Río Viabo, ONASA, un trabajo en diciembre de 2017, en época de aguas altas. ¿Y eso por qué? El trabajo estaba planificado para mayo-junio y el dinero salió en octubre y el permiso salió en diciembre. Solo podíamos trabajar en diciembre. Hace menos de un mes estuvimos en Contamana colectando peces en los ríos Pauyal, Cuchabatay y Lago Chía. Es bueno porque estamos aprovechando la época seca. Luego, en la vista de la Cordillera Azul, este es importante. Fitzcarral, Parque Nacional Alto Purús, ha sido un proyecto de 3 años financiado por la Fundación Nacional de la Ciencia, para la Ciencia en Estados Unidos, y de paso es casi el denominador común. Las expediciones grandes son financiadas por el exterior. Nuestro país no invierte en ciencia básica. No hay postulaciones válidas en las financiadoras. Tiene que ser aplicado. Si tiene genética, qué bien. Si tiene biotecnología, mejor. Si va a dar patente, súper. Entonces nosotros estamos detrás con los que creen en la biodiversidad como creación de conocimiento, obtención de comprobación de teorías, obtención de material nuevo.
es lo que pasa aquí en Fitzcarrald. Un trabajo muy detallado, diferentes hábitats y por supuesto distintas especies en cada uno de sus unidades de estudio. Ahí en unas curvas de comparación sobre el número de especies por área, tenemos que en el Alto Biobío hay más de 120 especies. Y estos son pocas semanas de trabajo y una sola visita. Pero cuando se junta el total, uno puede tener un panel de este tipo. Más de 100 especies de todas las familias posibles, órdenes, ahí están representados, pequeños, medianos, grandes. Es una síntesis que debería divulgarse en los colegios, las universidades, porque no todas hacen taxonomía de peces. ¿Y qué conocemos hasta ahora? Geográficamente, ahí están los puntos amarillos que indican los lugares de trabajo en la Amazonía, los morados en los ríos de la costa y los rojos alrededor del lago Titicaca. Una mirada al resumen del 2012 nos da pues esas 1064 especies, pero aquí tenemos ya a septiembre de 2018 una cifra de 1141 que va a ser comunicada al MINAM para el 6º informe de la Convención de Diversidad Biológica. Y destaquemos que en 3 órdenes, siluriformes, caraciformes y gimnotiformes, se concentra el 83% de esa diversidad alta que mencionamos. Los de azul son de origen marino, que son poco representativos, pero sí son muy antiguos e importantes para nuestro conocimiento y difusión. Cuando hablamos de endemismo, eso lo mencioné al comienzo, no es algo simple ni fácil. Este es parte del texto del libro de Fitzcarrald y nos dice que para la zona de Fitzcarrald apenas 3 especies se han encontrado como posibles endémicos: Gymnotus chaviro, Phenacogaster capitulatus y Bujurquina eurinus. Para documentar correctamente tendría que haber un mayor trabajo de campo a un nivel más detallado y cubrir un área geográfica mucho mayor para asegurarse si está o no está la especie. Con una mirada rápida no podemos decir esto es endémico. Entonces al final dice que para lograr un patrón actual de endemismo es algo que va a demorar bastantes años. Y así una mirada didáctica podemos notar peces cartilaginosos, los elamobranquios, los relictos, que son los fósiles vivientes, y los órdenes que mencioné, más cicliformes, para acercarnos a ver cómo son y qué nombres tienen los géneros. Acá tenemos los 4 géneros de rayas: Paratrion, Plesiotrion, Potamotrion y Heliotrion, como una radiografía. ¿En qué se diferencian? En la forma del disco, en la caudal y muchos detalles menores que solo los que dominan taxonomía pueden hacerlo. Cuando hablamos de relictos fósiles vivientes, están la araguana, el paiche, el lepidosiren, conocido como también pez pulmonado. Son tan antiguos que sus parientes actuales están en África y en Australia. Entonces es importante conocerlos. No es tan simple como decir, paiche, Arapaima gigas. No, porque pueden ser diferentes especies, aún en nuestro país. Aquí hay un resumen de Don Stewart. Nos dice que hay 2 grupos, Arapaima cuvieri, también conocido como gigas, con 2 hileras de dientes, y Arapaima mapae con una hilera de dientes. Tienen que ser diferentes especies. Entonces, una mirada a los carácidos, cuando están frescos, hasta pueden ser como vidrio, transparentes. O, como mencionaron para Megantoni, muy parecidos, pero cada uno es un género distinto. Una muestra de Pacaya samiria, Erytrinus o Pleritrinus, conocidos también como chuyos, o más pequeños leviacínidos, Nanostomus
copeína, bagres, de pequeño, mediano tamaño, algunos hasta con hábitos de hematofagia, la bandelia, pequeños también que viven dentro de la hojarasca, barbillas, todos grandes. Este es el campeón de la migración para reproducción. Se ha comprobado que recorre 8.000 kilómetros de ida y vuelta desde que se forma la larva hasta que regresa para reproducirse en la misma subcuenca. Es el caso de Madre de Dios, por ejemplo. Pero que va a ser impedido por las represas San Antonio y Quirao que están funcionando en Brasil. Ya no pasan por allí los dorados. Se cortó el tránsito. Bagres pequeños de bosque, Elógenes, Cetopsis, más carachamas, distinta dentición, distinto tamaño, pequeños de 7 centímetros adultos, otros de mayor tamaño, todos que viven en aguas torrentosas. Justamente la boca en forma de ventosa les permite ser arrastrados. Ahí tiene un ejemplo que ya vieron antes, Anaquesheferi, 70 centímetros el adulto, macho adulto. Hay un género nuevo ahí, a la izquierda, a la derecha, de Fonchila oricaria. Y una muestra de cuán diverso es este grupo que en una sola captura, 9 géneros distintos de loricarios en la palma de la mano. Se mencionó Astroblepide, acá hay otra lámina, que los trata como morfoespecies. Son tan variados y difíciles de precisar a qué especie pertenecen, que se tiene que acudir a material genético para resolver esta situación. Bagres poco estudiados, como los Tegofilines de los Trichomysteridae, y una novedad para el río Chira, un género nuevo, una especie nueva. Estamos hablando de un río de costa y grande. Se usa en el consumo, pero no era conocido taxonómicamente. Una mira algunos peces gimnotiformes, el Electrophorus, Gymnotus, otro Gymnotus, un Hippopygus, cicliformes, que ahora corresponde a los cíclidos, y un Perciforme Polycentridium, que es Ojal. Entre ellos, Apistograma es un grupo altamente diverso. Para 1977 estaban descritas 52 especies, al 2012 82. Y el especialista dice que puede llegar a 200, porque hay una alta proliferación de especies. Este es nuestro local en el museo. Como mencioné, fue iniciada la colección en el IBIT de Pucallpa en el 71. Tuvimos un espacio desde el 73 en el museo, con resolución directoral, fue establecida en el 82 y reconocida internacionalmente desde 1986 con la publicación de la lista anotada. Una de las cosas más valiosas es nuestra colección de material tipo. Ahí tienen 6 especies como ejemplo, son más de 200 lotes de material tipo que tenemos. Nuestra colección está catalogada con 64.000 lotes actualmente, más de 600.000 ejemplares, y su distribución es evolutiva en órdenes y familias y alfabética en géneros y especies. Nuestro respaldo es el catálogo de la Academia de Ciencias de California para la nomenclatura, la validez de los nombres científicos y el ordenamiento de familias y órdenes. Un proyecto importante que nos respalda desde hace 3 años es el Amazon Fish y reúne varios colegas de algunos países. Respalda el trabajo de campo, la necesidad de cubrir los vacíos de información, elaborar una base de datos informatizada e integrada, y estamos obligados a productos académicos como una tesis de maestría, 3 tesis de pregrado,
publicaciones y participación en eventos internacionales, cosa que se viene haciendo tranquilamente, con mucho gusto. Y si vemos qué retos tenemos, es llenar vacíos geográficos. El Bragan sigue siendo un lugar muy complicado todavía, pero ya tuvimos una tesis de una colega en el Cusco que estamos publicando juntos. Actualizar la información en las áreas protegidas es importante para nosotros. Desarrollar más estudios cooperativos con otras entidades y países vecinos, la base de datos y monitoreo ambiental para documentar la pérdida de hábitats y de especies. Esto es muy serio porque hay muchos ejemplos de contaminación, deterioro, uso diferente de la tierra, la proliferación de palma aceitera, por ejemplo. Entonces, todo esto contribuye a los cambios drásticos en los ambientes acuáticos. Muchas gracias. Estamos dedicados al estudio de peces continentales y en este caso solamente vamos a dar un ejemplo del trabajo que realizamos en campo hasta mostrando todo el proceso por el que pasan nuestras muestras hasta llegar a la colección científica. Este es el caso de una expedición que acabamos de realizar en el mes pasado con varios colaboradores de instituciones internacionales, donde destacan museos de Canadá, de Alabama y bueno, nuestro Museo de Historia Natural aquí en Perú. Este es el equipo, la mayoría son ictiólogos, donde también participó un fotógrafo profesional para documentar nuestro trabajo. Y solo para mencionar cuánto tiempo nos tomó realizar esta colecta, fueron 12 días desde el 16 de agosto al 27 de agosto, donde básicamente fueron evaluadas la parte norte del Perú, Tumbes, Piura, ¿no? Incluyendo el río Chira, el río Piura, Huancabamba, el Uctubamba, el Marañón y finalmente el Jequetepeque. Todo esto se realizó durante ese tiempo, siendo que en verdad el viaje empezó desde Lima, ¿no? Todo se hizo por carretera desde Lima. Bueno, y para mostrarles brevemente cómo es que realizamos el trabajo, nosotros utilizamos varios métodos de pesca, principalmente porque nuestro objetivo es encontrar la mayor diversidad de peces que se pueda encontrar. Y como ya han visto en las presentaciones anteriores, no solamente son peces de consumo que son los mayores, sino también incluyen especies muy pequeñas, ¿no? Que pueden ser menos de 5 centímetros, o incluso 1 centímetro ya son adultos, ¿no? Entonces nuestro objetivo es encontrar esas especies, capturarlas. Para este caso usamos varias redes, varios tipos de redes. Principalmente usamos también electropesca, que es un aparato que nos permite formar un campo eléctrico en el agua donde hace que el pez se aturda. O sea, no los mata directamente, solamente los aturde. Entonces fácilmente caen a la red, no se dejan llevar por la corriente porque ya no tienen movilidad y caen a la red. Este es un método no selectivo. La red es de paño menudo, justamente para capturar todo tamaño de pez. Lo que voy a hacer es presentar los resultados preliminares de esta expedición y un poco más para que ustedes vean de forma fotográfica lo que nosotros conseguimos colectar en estos 10 días de expedición más o menos. Bueno, preliminarmente llegamos a identificar 73 especies. Bueno, por el área que fue desarrollada el estudio, es una diversidad bien alta, debido a que contamos con el apoyo del método de pesca eléctrica, que realmente el museo, por el presupuesto, aún no contamos con un equipamiento de pesca eléctrica. Generalmente nosotros hacemos colectas con redes de arrastres, atarraya, anzuelo, y bueno, esperamos que en un futuro podamos conseguir todos esos equipamientos.
Encontramos una alta diversidad y como ya mencionó el profesor Hernán y el profesor Max, los principales grupos que están representados son caraciformes, cicliformes, gimnotiformes, siluiformes y pleotiformes, ¿no? Y encontramos una alta diversidad de familias, de especies, de géneros, y muchas de estas son, se podrían decir, especies no descritas, que son importantes de conocer. Bueno, destacamos la alta diversidad de siluriformes, porque estamos hablando de que el estudio fue desarrollado en los Andes, es una región con unos ríos con alta velocidad de corriente, son ambientes que son más rápidos, con un sustrato pedregoso, y donde es un hábitat apropiado para grupos como carachamas, como son los loricáridos, como astroblepus, que son bagres desnudos, y es por eso su alta diversidad. Siluriformes representa el 46%. Ahora, entre los resultados preliminares, nosotros conseguimos información de un área que ha sido poco explorada, que es ese paso de Andes, ese paso que representa un paso antiguo entre la parte del Atlántico con la parte del Pacífico. También actualmente es un área de importancia biogeográfica porque, como ya mencioné, es un paso histórico y que permitió la distribución de las especies en Sudamérica. Y bueno, también pudimos notar que en casi todos los ambientes acuáticos que evaluamos encontramos Oreochromis, que es la tilapia, que es un pez exótico y que actualmente es un principal competidor de las especies nativas. Entre las especies que destacamos, por ejemplo, tenemos Roaxia altevipina, que es una especie que tiene pocos especímenes en colección científica y que lo conseguimos colectar. También tenemos a Cestrocephalus, CF volkei. Van a encontrar la palabra CF porque el CF se utiliza cuando necesitamos confrontar, cuando necesitamos verificar más información. Muchas de estas especies se necesita un análisis morfológico, etiológico, se necesita un análisis molecular. Realmente la etiología actual, o para ustedes poder identificar una especie correctamente, necesitan un análisis integrativo. Ya creo que por muchos años la parte morfológica fue la base de las identificaciones, más en la actualidad, y eso se da en todos los países, ya que nosotros estamos estudiando actualmente en Brasil, todos nuestros proyectos tienen que tener información genética, y es por eso importante desenvolver la parte genética. Entre los grupos también tenemos loricáridos, por ejemplo, en esta parte tenemos la boca. ¿Por qué destaco la boca? Porque es la estructura que permite identificar estas especies, estos grupos. Aquí son tres especies diferentes, estamos hablando de dos familias, Astroblepidae y Loricaridae. Y a nivel dorsal podemos ver que en el caso de un Ancistrus, que es un loricárido, carachama, presenta esas tipo ornamentaciones que nos permite identificar cuál es la sexualidad, si es macho o si es hembra. Y este es un registro muy importante porque dentro del grupo que estaba participando en la investigación es Nathan Luján, que fue el líder del grupo. Realmente fue un proyecto que él escribió, que desenvolvió y que él financió. Entonces, Nathan Luján, que es especialista en el grupo de loricáridos, él mostró este resultado, que fue un nuevo género que encontramos en la cuenca del Huancabamba y que realmente para un futuro se va a describir y es un nuevo aporte para la ictiología en el Perú. Tenemos peces eléctricos, por ejemplo, tenemos esta parte de las bocas que resaltan mucho. Es un pez que genera pulso, no es que genera corriente eléctrica, sino es un pez, son del grupo de los peces eléctricos, pero esto solo genera un pulso. Y aquí tenemos otro pez eléctrico que también se encontró y que lo colocamos CF porque realmente Apteronotus albifron, que está, este lado, no debe colocar mayúscula aquí, es un error mío. Y bueno, es un pez también que conseguimos colectar y que realmente es importante y que tenemos dudas que sea de repente, podría ser una especie diferente, algo nuevo.
Y entre los cíclidos destacamos también Adinocara, que se necesita estudiar. Muchos conocen de repente el nombre antiguo de algunos cíclidos, no sé. Tenemos Adinocara ribulatus, que actualmente pensamos que tiene una amplia distribución, pero actualmente con hipótesis nuevas se puede de repente dividir en más especies. Crinicíclidas, que es un grupo que se necesita estudiar. Realmente se tiene un gran conocimiento de la ictiología del Perú, pero a la par tenemos gran desconocimiento, porque muchos de los grupos necesitan de conocimientos especializados. Se necesita de taxónomos, se necesita de personas que tengan que ir a capacitarse afuera, estudiar no solo de repente diversidad, estudiar anatomía, estudiar genética, para poder comprender mejor todos estos grupos. Y bueno, como conclusiones de la expedición, nosotros conseguimos registrar especies nuevas realmente. Verificamos que realmente la región cumple una importancia a nivel biogeográfico, ya que es un paso histórico que permitió la distribución de especies de la parte del Pacífico con la parte del Atlántico, o viceversa, del Atlántico al Pacífico. Y bueno, corroboramos que la tilapia está siendo una amenaza porque muchas de estas áreas no son estudiadas, tienen especies endémicas, tienen especies que se necesitan identificar, pero en casi todas esas áreas la tilapia es predominante. ¿Y qué necesitamos recomendar? Bueno, a pesar de que el estudio fue muy intenso, con una metodología muy exhaustiva, nos faltó colectar en más puntos en el río Queiroz, más puntos en el río Huancabamba, principalmente en la sección donde está el proyecto Olmos. Uno de los objetivos fue estudiar un grupo que es Randia jequetepeque, que por muchos años fue considerado una especie entre extinta o que no se tenía registros. Lamentablemente no lo conseguimos colectar. Y también definitivamente nos dimos cuenta que necesitamos genética para poder estudiar todos estos peces. Y bueno, y otras recomendaciones es, necesitamos intensificar esas colaboraciones con instituciones extranjeras, principalmente universidades, museos, que nos van a permitir un mayor conocimiento. Y agilidad en el permiso de colecta, que es algo que siempre va a ser un dilema para nosotros. Bueno, estas son las instituciones que participaron. Realmente fue un grupo muy multidisciplinario y bueno, agradecemos por su audiencia. Muchas gracias. Buenos días. El que les habla es el biólogo Homero Sánchez Ribeiro, investigador del Instituto de Investigaciones IAP. ¿Me escuchan? Correcto. Ya, entonces, saludo para los organizadores, a los participantes y los colegas de la especialidad, como es el doctor Hernán Ortega, Max Hidalgo, la señorita Vanessa, entre otros colegas de la especialidad. Tengan ustedes muy buenos días. Mi participación en el foro es con el tema diversidad y abundancia de peces en los ríos Arabela y Curarray, cuenca del Napo. Quiero ser un poco escueto, ya que hemos podido escuchar todas las metodologías que se realizan en cuanto se refiere al inventario de las especies para poder identificar correctamente toda la diversidad a nivel de Perú. En ese sentido, quiero presentar algunas anotaciones de un estudio que se realizó en la cuenca del río Arabela y Curará. Y acá en el portal que ustedes están viendo es un libro donde resumen los diferentes aspectos. La publicación que ya ha sido publicada y que es importante, ya que en esta zona donde se ha estudiado
se vienen realizando actividades petroleras, ya varias entidades petroleras han realizado operaciones en este lugar. Casos, por ejemplo, que de la Repsol, de Perenco, que nosotros este libro lo hemos realizado vía convenio con la compañía Perenco. Este es importante porque de una u otra forma la compañía se están interesando en la conservación de los recursos naturales, ¿no? Específicamente de esta zona. La presentación que se anota en la exposición es el resultado de los estudios realizados vía convenio con la empresa Perenco que opera en la cuenca del río Curaray Napo, que queda en el lote 67. Este estudio se realizó durante 3 años, 2012, 2013 y 2014. Al término de este estudio se ha publicado un libro denominado Evaluación Hidrológica en los ríos Arabela y Curaray, cuenca del río Napo, lo que les había mostrado en la primera diapositiva. El mismo que contiene los siguientes aspectos o capítulos. Calidad ambiental. Acá se anota aspectos referentes a la calidad del agua, sedimento, ¿no? Y complementariamente se hace estudios sobre contaminación de metales pesados en especies puntuales de peces. Después tenemos, en el otro capítulo, tenemos diversidad y abundancia de plancton y bentos, que también es un grupo importante desde el punto de vista ecológico, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación de los peces y también que sirven como indicadores, ¿no? De calidad de agua. Diversidad y abundancia del ictioplancton también es un aspecto importante que tiene que ver, ¿no? Con la siembra natural y el reclutamiento de las especies cada año. Es un estudio también importantísimo, ¿no? Y también nos da información, por ejemplo, de peces, ¿no? Para ver la riqueza, ¿no? En esta área importante. Y también otro capítulo relacionado como cultura y aprovechamiento de los recursos, que tiene que ver con las actividades sociales de la zona en el estudio. Ese es en el primer trabajo que voy a presentar. En el segundo trabajo, relacionado específicamente a la gestión de los recursos pesqueros, está relacionado también con un proyecto Barcoding de peces ornamentales y de consumo de la Amazonía peruana y su aplicación en el monitoreo de exportación, comercio y planes de manejo de los stocks pesqueros. Como introducción, el estudio se desarrolló en los ríos Arabela y Curaray, cuyas aguas desembocan en el sector medio de la cuenca del río Napo, cerca a la guarnición Curaray. Se encuentra localizado en el distrito de Napo, provincia de Maynas, departamento de Loreto, y forma parte de la denominada ecorregión del Napo, afluente más importante de río Amazonas, y nace en las faldas del Cotopaxi, en los Andes del Ecuador. Son de aguas blancas y tiene una longitud de 540 kilómetros. El río Curaray, principal afluente del río Napo, y nace en el Ecuador, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Tiene una longitud total de aproximadamente 800 kilómetros, de los cuales 440 discurren por la Amazonía peruana. El río Arabela es un afluente del río Curaray, tiene una longitud total de 124 kilómetros.
está habitada por el pueblo indígena Aramela, el cual recibe su nombre. Lugar con notable riqueza y endemismo, situado en quinto lugar con 242 especies, según las anotaciones de Ortega y Colonador, por lo que es considerada importante para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, porque presenta una variedad de ecosistemas cubiertos principalmente en bosques tropicales húmedos de alta diversidad biológica. El área de estudio comprende las cuencas del Curaray, Aramela y Napo. Básicamente, estratégicamente, se ha determinado 7 zonas de muestreo. Ustedes pueden ver en el mapa de estudio, en la zona del Curaray tenemos 3 estaciones de muestreo. La zona 1, Curaray 1, corresponde a la parte baja del río Nachiño. La zona 2 del Curaray comprende la comunidad de Chiapajal, en el Curaray, en la Aramela tenemos 2 estaciones y en la parte de la desembocadura del Napo 2 estaciones. Acá podemos muestrear, ver las metodologías de trabajo que ya en exposición anterior de los colegas ya han sido tocadas, ¿no?, en su amplia exposición. Actividades de colecta, ¿no?, como es. Tenemos los resultados, un resumen de resultados de la diversidad, ¿no?, colectada en la cuenca del río. Se registró un total de 297 especies, 10 órdenes, 38 familias y 168 géneros. Un número de 10.901 ejemplares fueron capturados. $4.778, 44% en el periodo decreciente, y 6.113, 56% en el periodo de parcial. Tenemos acá en el cuadro los órdenes más representativos, es común en la Amazonía peruana. Los caraciformes están representados por 155 especies. Sí, los caraciformes son los peces con escamas, donde se pueden encontrar las especies importantes: paco, gamitana, boquichico, tucunaré, boquichico, sábalo, etc. Los uniformes, peces sin escamas, tenemos registrado 82 especies, donde se destacan los grandes bagres como los saltón, punchimama, dorado, alianza, etcétera, etcétera. Los gimnotiformes representados por 16 especies o peces eléctricos, los perciformes 29 especies representados por ejemplo, especies importantes: tucunarea, caraguachú, etcétera, etcétera. Grupeiformes, ¿no?, un tipo de sardinas, 16 especies. Los cenotiformes, 2 especies que son los más representativos en la Amazonía: la rabana y el arapay majira, el país. Y milobatiformes, las rayas, 4 especies. Veloniformes, una especie. Pleonectiformes, las palmas rayas, una especie. Tetralotiformes, una especie, o el pez lobito. En total, 297 especies de abundancia.
la diversidad de especies muestra diferentes patrones de riqueza y abundancia durante los 3 años evaluados. El río Puraray presentó la mayor riqueza, 49 especies en creciente y 60 especies espaciantes en el 2014, mayor a lo registrado en el 2012 y 2013. Un rango entre 13 a 33 centímetros con un promedio de 31 centímetros. Otra alta amazónica destaca como un rango de 10 a 20 centímetros con un promedio de 17 centímetros. El Trapeador Volpinos Chambira de 15 a 58 centímetros con 38 en promedio. Triportios elongatos, la sardina 16.5 a 30.5 con un promedio de 24 centímetros. Y la yulilla, Heliodus microlepis, rango de 10 a 34 centímetros con un promedio de 27 centímetros. Son algunos promedios de las especies más importantes que se ha podido recolectar. Como un avance en la gestión pesquera, voy a presentar el avance de los estudios realizados en un proyecto, el proyecto Barcoli de peces ornamentales y de consumo de la Amazonía peruana, y su aplicación en el monitoreo de la exportación, comercio y planes de manejo de los stocks pesqueros. Este proyecto integra un equipo técnico de varios especialistas, como pueden observar, y varias instituciones comprometidas, ¿no? Como pueden observar, el IRD, Instituto de Investigaciones, como introducción podemos decir, actualmente el monitoreo y fiscalización de las especies de peces que se están exportando o comercializando se ve fragilizada debido a que está basado solo en métodos visuales, pérdidas económicas para el Estado y consecuencias altamente negativas para su conservación y manejo. El objetivo del presente estudio fue caracterizar genéticamente de la Amazonía peruana. En cuanto a la metodología, se colectaron 264 y 210 especímenes de peces ornamentales y de consumo, respectivamente, en los mercados acuarios de la ciudad de Quito. Los especímenes fueron identificados taxonómicamente y fotodocumentados. La caracterización molecular se realizó a partir de un fragmento de tejido muscular o aleta anal, siguiendo el protocolo establecido. La identidad taxonómica de los peces fue verificada comparando las secuencias obtenidas con el banco de secuencias de GeneBank del sistema BLAST. ¿Cuáles son nuestros resultados? Fueron caracterizados un total de 88 especies de peces ornamentales y 70 especies de peces de consumo pertenecientes a 7 y 6 órdenes respectivamente, como se pueden observar. Siluriformes con 41, los perciformes 20, calciformes 16, quinotiformes 5, milobatiformes 3, tetrabatiformes 1, oteorociformes 2. En el caso de los peces de consumo, siluriformes 29, calciformes 28, perciformes 8, hidrobatiformes 2, oteorociformes 2, grupiformes. Las especies del género Potamotrigon, Petirina y Pempacneri presentan una gran semejanza taxonómica en la etapa inmadura de sus ciclos de vida, lo cual dificulta su identificación, por lo que son disputadas con el nombre común de raya o torongo.
Al comparar las secuencias obtenidas in vivo y en Farnelli, encontramos que presentan 11 mutaciones entre ellas. Lo que yo quiero es demostrar con este trabajo que las dos especies que ustedes ven en la pista, se trata de dos especies adultas, pero en sus primeros estadios los patrones de coloración son muy semejantes, pero con esta caracterización genética podemos diferenciar las especies en su verdadera identidad. De igual manera, los peces, podemos poner un ejemplo, las especies de consumo comercializados como dorado, Brachyplatystoma rosáceos, Ailanthus filamentoso y capapreto, ¿no? Estas especies, por ejemplo, se exportan con el nombre de dorado, pero efectivamente en las exportaciones se van hasta 2 o 3 especies. Lo que se quiere es corregir estos errores con esta tecnología, con esta técnica que nos permite caracterizar genéticamente para de esta manera contribuir a la conservación de las especies. Estudios previos tenemos como resultados, tenemos 2 catálogos, tanto de consumo como peces ornamentales, como podemos ver acá en la vista. Uno está en prensa, donde que se muestra como se muestra los aspectos que están diseñados en el presente catálogo, donde presenta la ficha técnica de peces de consumo y también la ficha técnica de peces ornamentales, donde se incide en aspectos importantes sobre el manejo de las especies. Como conclusiones podemos decir que la cuenca de ríos Napo y tributarios Alavera y Curaray es una zona que presenta una alta diversidad de peces comparables con otras zonas también de alta diversidad como Yavarí, 360 especies, Pastaza, 312, Ampillaco, Apetiaco, Cotumayo, 289 especies, según lo anotado por Ortega y colaboradores del 2002. La información tecnológica y científica generada permitirá sentar las bases para la modernización del sistema de fiscalización y monitoreo de la comercialización de peces ornamentales y de consumo, dando lugar a que el Estado tenga el control real de la exportación, por ende a una mayor recaudación. Es necesario implementar un banco de datos moleculares que caracterice eficientemente estos recursos de la Amazonía importantes. Muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.